Confié en mi cuñado para cuidar mi negocio mientras viajaba, pero al regresar encontré nuevos socios y ni rastro de mis ganancias. Confiar en alguien puede ser uno de los actos más nobles y peligrosos al mismo tiempo, sobre todo cuando esa confianza se deposita en un miembro de la familia, bajo la errónea presunción de que los lazos sanguíneos son garantía de lealtad. Durante años, construí mi negocio con mis propias manos, sin padrinos ni herencias que allanaran el camino. Empecé desde abajo, ofreciendo mis servicios de catering en eventos pequeños, bautizos, cumpleaños, reuniones empresariales modestas. Todo lo que podía costearme en sus inicios una cocina alquilada y 2 ayudantes temporales. A lo largo del tiempo, y gracias a mi empeño inquebrantable, mi empresa fue ganando renombre, al punto que ya manejábamos bodas grandes, convenciones anuales de corporativos reconocidos y cenas privadas con chefs invitados. Nada de eso fue casualidad. Me partí la espalda durante una década, aprendiendo de cada error, atendiendo personalmente a los clientes, negociando con proveedores, sorteando meses en rojo sin perder la compostura. Cada centavo que gané lo reinvertí en mejorar la calidad del servicio, renovar los equipos de cocina, capacitar al personal. Llegó un momento en que finalmente sentí que había alcanzado cierta estabilidad económica. Y justo cuando parecía que podía darme un respiro, cometí el error de soltar las riendas y confiarle todo a la persona equivocada. Su nombre es Raúl, mi cuñado. Hermano menor de mi esposa, un hombre que, al menos en apariencia, siempre se mostró servicial, ingenioso y con una actitud emprendedora que muchos en la familia elogiaban. Él no tenía experiencia directa en el negocio de eventos, pero había trabajado durante años en ventas y logística, lo cual me pareció suficiente para dejarlo como encargado temporal durante mi ausencia. Debo aclarar que no fue una decisión improvisada ni tomada a la ligera. Desde hacía años soñaba con hacer un viaje largo, desconectarme, empaparme de culturas gastronómicas distintas, recorrer mercados en Bangkok, aprender técnicas de cocina en Singapur, asistir a ferias culinarias en Tokio. Quería ampliar mi visión profesional, y había llegado a un punto en el que sentí que podía delegar algunas funciones sin poner en riesgo lo que tanto me costó construir. Mi equipo ya estaba consolidado, los contratos para los siguientes meses estaban firmados, y dejé instrucciones precisas sobre el manejo financiero y operativo. Raúl aceptó con entusiasmo el encargo y firmamos incluso un documento que delimitaba claramente sus funciones. En teoría, solo debía supervisar operaciones y actuar como representante ante los clientes, siempre con la premisa de no modificar ninguna estructura societaria ni realizar inversiones sin mi autorización explícita. Le dejé las llaves del local, las credenciales para acceder a los sistemas de facturación y una tarjeta empresarial con un límite razonable para cubrir imprevistos. Durante mi viaje, que duró poco más de 3 meses, mantuvimos contacto constante. Cada semana le pedía un informe detallado de ingresos, egresos, nuevos contratos y cualquier novedad. Él siempre respondía con entusiasmo, asegurando que todo iba según lo previsto, que incluso habían aumentado las reservas, que los clientes estaban más satisfechos que nunca. Me enviaba fotos de los eventos, capturas de correos con agradecimientos, actualizaciones de facturas, todo parecía indicar que el negocio no solo estaba en buenas manos, sino que incluso prosperaba más sin mí. Hubo momentos en los que llegué a sentirme culpable por haber dudado, por pensar que sin mi presencia todo podía venirse abajo. Me repetía que quizás era yo el que subestimaba las capacidades de los demás, que debía aprender a soltar el control, confiar más, dejar que otros también aportaran. Nunca imaginé que, detrás de ese aparente orden y eficiencia, se estaba gestando una traición meticulosamente planeada. Cuando regresé, con las maletas llenas de ingredientes exóticos, cuadernos con anotaciones, nuevas ideas de menús y la ilusión de reinventar la marca, me topé con una escena completamente distinta a la que Raúl me había pintado. Lo primero que noté fue el cambio en el ambiente del local, algunos rostros familiares ya no estaban, otros nuevos evitaban mirarme a los ojos. Había una tensión en el aire que no supe descifrar de inmediato. Me dirigí a la oficina principal para revisar los informes de cierre y lo que encontré me dejó helado. El saldo bancario de la empresa era insultantemente bajo, al punto de que apenas alcanzaba para cubrir una nómina. Había facturas vencidas, pagos pendientes a proveedores, contratos no renovados.
Y lo más alarmante fue que, al revisar el libro de socios y los documentos legales, descubrí que Raúl había firmado una serie de acuerdos con personas externas, introduciendo supuestos inversionistas al negocio y cediendo porcentajes de participación sin mi autorización. No entendía nada. ¿Cómo era posible que hubiera contratos sellados y validados sin mi firma? ¿Cómo había logrado involucrar a terceros sin tener los poderes legales para hacerlo? Cuando intenté confrontarlo, Raúl se mostró esquivo. Me dijo que estaba ocupado, que todo tenía una explicación, que lo hablaríamos con calma. Pero pasaban los días y cada vez que intentaba contactarlo, me encontraba con evasivas, excusas baratas o directamente con el silencio. Empecé a investigar por mi cuenta, a contactar antiguos empleados que me confirmaron que muchos renunciaron por desacuerdos con él, que había hecho cambios sin consultarlos, que trajo nuevos proveedores menos fiables. Incluso que había realizado gastos excesivos en eventos innecesarios. Uno de los cocineros me confesó que Raúl solía decir que ahora él era el nuevo cerebro detrás del negocio, que yo ya no tenía por qué entrometerme desde tan lejos. Que necesitaba dejar el pasado atrás y dejar que las cosas evolucionaran. Fue en ese momento que comprendí la magnitud del daño. Ya no era solo un tema de dinero. Había alterado la estructura de la empresa, manchado su reputación, debilitado su esencia. Y todo bajo mi nombre, mi marca, mi historia. Me sentí despojado, humillado, traicionado por alguien a quien consideraba parte de mi familia. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue descubrir, unos días después, que también había falsificado documentos, incluidas firmas que supuestamente eran mías. En ese instante supe que ya no se trataba de salvar el negocio, sino de hacer justicia. A partir de ahí, empezó un proceso largo y doloroso de reconstrucción, pero también de venganza. Porque yo no soy alguien que se deja pisotear, y mucho menos por un parásito que se aprovechó de mi ausencia para lucrarse a mis espaldas. Esta es la historia de cómo me arrebataron lo que era mío, y de cómo planeo recuperarlo todo, pedazo por pedazo, sin clemencia. Actualización 1. Pasaron poco más de 2 semanas desde mi regreso, y durante ese tiempo mi vida se redujo a un desfile constante de papeles, llamadas y silencios incómodos. Me vi obligado a suspender mi participación en nuevos eventos porque ni siquiera podía asegurar la liquidez necesaria para cubrir los insumos. Lo primero que hice fue acudir a mi abogado de confianza, el mismo que me había asesorado años atrás cuando registré formalmente mi empresa y estructuré todo el marco legal que la protegía. Recuerdo que mientras le contaba los detalles, apenas podía ocultar la mezcla de rabia y humillación que me invadía. Él fue directo desde el inicio, lo que Raúl había hecho no era simplemente una mala gestión o un abuso de confianza. Se trataba de un entramado legal sumamente turbio que podría encuadrarse como fraude, suplantación de identidad, e incluso, dependiendo de la documentación encontrada, asociación para delinquir. La primera decisión fue iniciar una auditoría profunda. Contraté un perito externo para revisar todos los movimientos financieros, las transferencias realizadas en mi ausencia, los contratos firmados y las modificaciones internas en la estructura societaria. Sabía que si quería desmantelar lo que mi cuñado había armado a mis espaldas, necesitaba pruebas sólidas, verificables y contundentes. Lo más inquietante de ese periodo fue darme cuenta de hasta qué punto me había engañado con maestría. Las videollamadas semanales, los informes, los balances que me enviaba, todo estaba cuidadosamente fabricado. Al revisar los correos que supuestamente eran de clientes agradecidos, descubrí que algunos eran falsos, creados con nombres inexistentes. Mientras que otros habían sido reenviados de conversaciones anteriores y editados para parecer recientes. Las cifras de ingresos estaban infladas de forma grotesca. Incluso los registros de reservas estaban manipulados, ya que muchas de las fechas que me mostró nunca se materializaron en eventos reales. Fue como descubrir que durante todo ese tiempo estuve mirando una versión paralela de la realidad, construida solo para mantenerme tranquilo y distraído mientras él tomaba el control de todo. Y no lo hizo solo. En uno de los archivos digitales encontrados por el perito, apareció un contrato firmado con 2 individuos. Uno de ellos tenía antecedentes por fraude en licitaciones públicas y el otro figuraba como representante legal de una empresa de papel creada apenas 2 meses antes de mi viaje.
Esos socios aparecían ahora en el registro mercantil con un 40% de participación combinada, algo que en ningún momento autoricé, ni por palabra ni por escrito. El golpe más duro, sin embargo, vino cuando descubrimos un documento notariado en el que supuestamente yo le había cedido a Raúl un poder amplio para actuar en mi nombre. Era un archivo escaneado, mal redactado, con inconsistencias evidentes, pero aún así había sido aceptado por algunas entidades bancarias y por la Cámara de Comercio local. Al parecer, había usado una copia antigua de mi firma, extraída de documentos anteriores, y la había pegado digitalmente para simular mi consentimiento. El abogado fue tajante, eso era falsificación agravada. No solo podía demandarlo por apropiación indebida, sino también iniciar acciones penales. Me costaba creer que todo aquello estuviera sucediendo dentro del marco de lo legalmente posible. ¿Cómo nadie se percató? ¿Cómo las instituciones permitieron semejante atropello sin una verificación básica? Estaba furioso, no solo con Raúl, sino conmigo mismo por haberle dado tanto margen, por no haber dejado candados más estrictos, por haber confiado de forma tan ingenua en alguien que, claramente, nunca fue digno de ello. Intenté hablar con él nuevamente, ya no para darle una oportunidad de explicarse, sino para escuchar de su propia boca que creía haber logrado. Lo llamé, le escribí, incluso fui hasta su apartamento, pero todo fue inútil. Su celular parecía apagado permanentemente, y en la portería del edificio me informaron que no lo veían desde hacía varios días. Consulté con mi esposa, quien tampoco tenía noticias suyas. Empecé a recibir mensajes extraños desde cuentas anónimas que me pedían que bajara la intensidad, que todo podía solucionarse sin abogados. Era evidente que Raúl estaba al tanto de que lo había descubierto y que había iniciado movimientos legales en su contra. Por dentro, sentía una mezcla de ansiedad y determinación. No quería que esta situación me arrastrara emocionalmente al punto de afectar mi salud o mi juicio, pero tampoco iba a permitir que el miedo o las presiones familiares me detuvieran. Esta vez no habría tregua, no habría comprensión, no habría lugar para el perdón. En paralelo, me dediqué a contactar personalmente a los clientes más antiguos, aquellos que me habían acompañado desde los inicios. Quería saber si habían notado algo extraño en mi ausencia, si Raúl había tenido algún comportamiento inusual o si les había hecho alguna propuesta diferente. Me encontré con respuestas preocupantes, al menos 4 empresas cancelaron sus contratos por desconfianza, al enterarse de que los términos iniciales habían sido modificados sin previo aviso. Otros mencionaron que los precios habían subido sin explicación y que el servicio había disminuido en calidad. Era evidente que, más allá del daño económico, Raúl también había lesionado la reputación de mi marca. La sensación de impotencia era constante, pero lo único que me mantenía en pie era saber que cada documento falsificado, cada transferencia sospechosa, cada engaño cuidadosamente ejecutado, sería parte de la evidencia con la que lo arrinconaría legalmente. No iba a permitir que esa traición quedara impune, y mucho menos que él siguiera creyendo que podía actuar desde las sombras sin consecuencias. Había abierto la puerta al infierno y no pensaba cerrarla hasta que cada mentira quedara expuesta y pagara, uno por uno, cada centavo y cada palabra que usó para destruir lo que construí con años de esfuerzo. Actualización 2. Un mes después de haber iniciado el proceso legal y de sumergirme en la investigación profunda de todo lo que había ocurrido en mi ausencia, finalmente sucedió lo que durante semanas había estado evitando de manera inconsciente, el enfrentamiento cara a cara. A pesar de todas las evasivas de Raúl y de su desaparición deliberada, su caída fue inevitable gracias a la presión familiar, específicamente de mi esposa, quien comenzó a demandar respuestas con la misma firmeza que yo. Fue ella quien, después de días de tensión acumulada, organizó una reunión familiar en casa de sus padres con la excusa de aclarar las cosas en privado. Su intención era evitar que la sangre llegara al río, creyendo aún, con ese tipo de fe que a veces solo los hermanos tienen, que Raúl, acorralado por la evidencia, tendría el decoro mínimo de dar la cara y ofrecer alguna versión, por mínima que fuera, que justificara sus actos. Yo acepté asistir con la mente fría, pero con el corazón en llamas. No iba a permitir que una comida familiar se convirtiera en un teatro de reconciliación ni mucho menos en un intento por suavizar los hechos. Mi presencia solo tenía un objetivo,
mirar al traidor a los ojos y dejarle claro que sabía exactamente lo que había hecho, y que no pensaba detenerme hasta verlo hundido en su propio fango. Cuando llegamos a casa de mis suegros, el ambiente era irreal. La mesa estaba servida, como si nada hubiera pasado, como si estuviéramos allí para una celebración o una tarde cualquiera de domingo. Mis suegros intentaban mantener una expresión neutra, aunque el desconcierto en sus miradas era evidente. Ellos sabían que algo grave había ocurrido, pero aún no comprendían la magnitud del daño. Raúl llegó con 20 minutos de retraso, vistiendo su clásica fachada de seguridad impostada, con la camisa planchada y una sonrisa tensa que no le llegaba a los ojos. Apenas me vio, su gesto cambió. Se acercó a saludar, pero yo no extendí la mano. No estaba ahí para fingir cordialidades. Mi esposa le dijo que debíamos hablar antes de sentarnos a comer, y entonces nos dirigimos a la sala. Fue en ese espacio neutral donde finalmente todas las cartas comenzaron a ponerse sobre la mesa, aunque no precisamente por voluntad de él. Raúl comenzó con un discurso ensayado, claramente diseñado para manipular emociones, que todo lo hizo por el bien del negocio, que creyó estar tomando decisiones que me beneficiarían a largo plazo. Que confió en las personas equivocadas y que él mismo había sido engañado por esos supuestos inversores. Dijo que las firmas, aunque posiblemente mal interpretadas, eran parte de documentos que yo le había autorizado de palabra y que quizás se había equivocado al no formalizar todo como debía. Fue entonces cuando le pregunté, sin levantar la voz pero con una firmeza que hizo que incluso mi suegro tragara saliva. ¿En qué momento exactamente le autoricé por teléfono o por correo que falsificara mi firma en un documento notariado y que transfiriera fondos a cuentas de empresas inexistentes? Raúl se quedó mudo durante unos segundos, como si estuviera decidiendo si seguir mintiendo o simplemente callar. Finalmente, dijo que todo podía aclararse y que no era necesario involucrar abogados, que era un asunto entre familia, que podíamos arreglarnos. Mi suegra intervino en ese momento, llorando, diciendo que no soportaba ver a sus hijos enfrentados, que era doloroso ver cómo la familia se deshacía de esa manera. Mi suegro, en cambio, fue más duro. Se dirigió a Raúl y le preguntó si acaso había robado dinero del negocio, si realmente había falsificado firmas. Y lo hizo con una mezcla de furia contenida y decepción paternal que hizo que el rostro de Raúl finalmente se agrietara. Fue la primera vez que lo vi realmente asustado. Bajó la cabeza, y en lugar de negarlo todo, murmuró que no pensaba que las cosas llegarían tan lejos, que solo quería demostrar que podía sacar adelante la empresa en mi ausencia, que quería demostrarle algo a la familia. Su respuesta me resultó repulsiva. Le pregunté si también quería demostrar algo transfiriendo más de 20 millones de pesos a cuentas fantasma, si su forma de probar su valía era arruinar relaciones comerciales de años y dejarme al borde de la quiebra. Él se quedó en silencio, y en ese silencio se confirmó todo. Mi esposa, visiblemente afectada, no lo defendió. Solo lo miró con una tristeza difícil de describir y le dijo que había destrozado algo que no se iba a poder reparar nunca. Después de ese enfrentamiento, la tensión familiar se convirtió en un campo de minas. Mis suegros se dividieron entre el dolor por su hijo y la comprensión de que yo tenía toda la razón del mundo en actuar con la severidad con la que lo estaba haciendo. Raúl, aunque se mostró dispuesto a negociar una especie de compensación, me ofreció devolverme una parte de las ganancias desviadas a cambio de que retirara las denuncias, permitiéndole incluso mantener un porcentaje menor en la empresa. Su cinismo me resultó tan grotesco que ni siquiera respondí. Solo le dije que ya no era cuestión de dinero, que él había cruzado un límite moral y legal, y que mi único objetivo ahora era verlo responder ante un juez. La reunión terminó sin abrazos ni despedidas. Salí de esa casa con una certeza más afilada que nunca, no solo tenía el deber de salvar lo que era mío, sino de asegurarme de que Raúl no volviera a hacerle esto a nadie más. A partir de ese día, comencé a trabajar con aún más intensidad junto a mi abogado para fortalecer la denuncia penal. Recopilamos testimonios, correos, registros contables y conseguimos rastrear los movimientos bancarios sospechosos a través de una empresa que se especializa en delitos financieros. Cada dato que obteníamos no solo reafirmaba mis sospechas, sino que profundizaba la magnitud del fraude. Y aunque el proceso es lento y frustrante, porque la justicia,
al menos en este país, avanza a paso de tortuga cuando se trata de delitos económicos. Ya teníamos el suficiente respaldo para frenar cualquier intento de Raúl o sus cómplices de seguir operando con mis activos. Le solicitamos al juez una medida cautelar para impedir que siguieran usando el nombre de mi empresa o firmando contratos en su nombre, y comenzamos el proceso para revertir legalmente la participación de los falsos socios. No se trataba solamente de castigar. Se trataba de reconstruir sobre las ruinas que había dejado, y esa reconstrucción debía comenzar con un acto de justicia. La traición de Raúl dejó heridas que no van a cerrarse fácilmente, ni en mi negocio ni en mi familia, pero me juré que el daño que hizo no iba a ser definitivo. Esa promesa se convirtió en el motor de todo lo que estaba haciendo desde entonces. Y lo que él aún no sabía, porque su visión siempre fue limitada y su ambición torpe, era que yo no solo iba a quitarle lo que me robó. Iba a arrastrarlo por cada escalón del proceso hasta que se diera cuenta de que el precio de traicionar a alguien no se mide en dinero, sino en todo lo que va a perder a cambio. Actualización 3. 2 meses más tarde, con la demanda ya en curso y las pruebas acumuladas en expedientes que parecían crecer cada semana, empecé a recuperar una parte mínima, pero crucial, de la estabilidad que Raúl había desmoronado. La batalla legal seguía su curso con la lentitud típica del sistema judicial, pero los primeros avances concretos empezaron a manifestarse. El juez encargado del caso aceptó, tras examinar la evidencia presentada por mi abogado, la solicitud de una medida de urgencia que consistía en el congelamiento inmediato de todas las cuentas bancarias vinculadas a la empresa, tanto las originales como las que Raúl y sus socios habían abierto en los últimos meses. También se bloqueó el acceso legal de estas personas a cualquier decisión administrativa o financiera relacionada con mi negocio. Por primera vez desde mi regreso, sentí que había una barrera real entre ellos y lo que me pertenecía. No era una victoria completa, ni mucho menos definitiva, pero sí un escudo que me permitía respirar mientras comenzaba el largo proceso de limpieza interna. En paralelo a los trámites judiciales, me dediqué a contactar personalmente a todos los antiguos clientes de la empresa. No fue una tarea sencilla. Muchos estaban molestos, desconfiados, y algunos incluso me dijeron con franqueza que no volverían a contratar mis servicios después de la mala experiencia que vivieron en mi ausencia. Tuve que asumir la responsabilidad por decisiones que nunca tomé y prometer, con hechos y no palabras, que el caos generado por Raúl no se repetiría. Me senté con cada uno de ellos, presenté documentación, compartí con total transparencia lo que había ocurrido, y pedí una nueva oportunidad. La mayoría, al ver mi disposición y comprobar que hablaba desde la verdad, accedió a darme una segunda oportunidad, aunque con reservas. Otros, más escépticos, me dejaron claro que su confianza había sido irreversiblemente dañada. Fue un trago amargo pero necesario. Yo sabía que recuperar el prestigio tomaría tanto o más tiempo que reconstruir las finanzas. No se trataba solo de restaurar la estructura externa del negocio, sino de recomponer la imagen que proyectábamos hacia afuera, una imagen que Raúl contaminó con su torpeza, su avaricia y su mediocridad. Para garantizar que nada de esto volviera a ocurrir, implementé una serie de medidas drásticas. Contraté a un nuevo gestor financiero externo, sin ningún tipo de vínculo personal conmigo, con la instrucción precisa de auditar cada gasto, cada ingreso y cada contrato. También dividí las áreas operativas en 2 ramas independientes, una encargada exclusivamente de la ejecución de eventos y otra de la planificación comercial. Ambos equipos estarían bajo supervisión directa mía hasta nuevo aviso. El acceso a las cuentas bancarias quedó limitado a un sistema de doble verificación y eliminé todos los accesos remotos que Raúl había creado durante mi ausencia. Cada contraseña, cada usuario, cada sistema vinculado a la operación digital del negocio fue reseteado por completo. Incluso cambié el sistema de software que usábamos, para eliminar cualquier posibilidad de vulnerabilidad o rastro de manipulación anterior. A pesar de los esfuerzos por mantenerme centrado en la reconstrucción, las secuelas emocionales eran innegables. Me encontraba muchas noches sin poder dormir, repasando una y otra vez cómo había llegado a ese punto. Me preguntaba qué señales había ignorado, qué vacíos dejé abiertos para que alguien como Raúl pudiera meterse tan profundo sin que lo notara. Por más que intentaba racionalizarlo, no dejaba de doler.
Lo conocía desde hacía más de una década. Habíamos compartido vacaciones, celebraciones familiares, incluso lo ayudé en momentos de dificultad económica. Pensar que todo ese tiempo estuvo acumulando en silencio una ambición tan destructiva era una revelación que me carcomía por dentro. Y lo peor era que no se trataba solo de él. Los otros dos socios que introdujo en la empresa resultaron ser piezas clave en una red de fraudes sistemáticos. Uno de ellos estaba vinculado a otra causa penal en una ciudad cercana, mientras que el otro tenía antecedentes por evasión fiscal. Era evidente que Raúl no se equivocó al elegirlos, los eligió precisamente por su experiencia en robar sin dejar huellas. Un amigo cercano, que también es empresario, me dijo una frase que se me quedó grabada: a veces la traición más costosa no es la que te quita el dinero, sino la que te arranca la inocencia de confiar. Tenía razón. Desde ese día, cambié por completo la forma en que estructuro mis vínculos profesionales. No hay amistad, parentesco ni vínculo emocional que se anteponga a la protección legal de lo que construí. Ya no cedo responsabilidades sin contratos revisados por un abogado, y no permito que nadie acceda a información sensible sin supervisión directa. Puede parecer extremo, pero después de lo que viví, cualquier precaución parece insuficiente. La venganza, para mí, empezó a tomar forma en esos detalles silenciosos, al recuperar el control del negocio, al limpiar cada rincón que ellos contaminaron, al ver cómo cada día Raúl perdía influencia, acceso. Y finalmente, relevancia. Ya no hablábamos de un simple castigo. Se trataba de borrar por completo su huella, de que todo lo que tocó volviera a su estado original, pero fortalecido por la experiencia. A través de conocidos en común, supe que Raúl había empezado a quejarse en voz alta sobre las consecuencias de sus actos. Decía que lo tenía todo bloqueado, que no podía acceder a sus cuentas, que lo habían arrinconado legalmente sin darle oportunidad de defenderse. La ironía era grotesca. Quien falsificó firmas, quien mintió durante meses, quien vació las cuentas como un ladrón de guante blanco, ahora se presentaba como una víctima. Lo más patético es que intentó apelar a la compasión de mis suegros, y por momentos, logró confundirlos. Les dijo que yo quería destruirlo, que solo buscaba venganza por orgullo, que no le daba chance de enmendar el error. Cuando me enteré de esa versión, sentí que algo en mí se rompía aún más. El hombre que me robó dinero, tiempo y reputación, ahora también intentaba robarme la verdad. Pero no lo iba a permitir. Ni en los tribunales ni en la memoria de quienes aún lo defienden a medias. Esta historia aún estaba lejos de terminar, pero por primera vez desde el desastre, tenía una certeza inquebrantable: lo peor ya no estaba por venir, lo peor ya había pasado, y ahora comenzaba el proceso de arrastrarlos. A todos, por cada una de las mentiras que tejieron creyendo que jamás serían descubiertas. Actualización 4. 4 meses después de haber regresado del viaje que, en su momento, pensé que marcaría una etapa de crecimiento y expansión para mi empresa. La realidad era que estaba inmerso en la etapa más despiadada y minuciosa de mi vida, una reconstrucción que no solo debía ser estructural y financiera, sino también moral y psicológica. A esas alturas, cada día era una batalla silenciosa por sostener lo que aún quedaba en pie y, al mismo tiempo, desmantelar meticulosamente el castillo de mentiras que Raúl había edificado en mi ausencia. La auditoría forense, que llevaba ya varias semanas en desarrollo, arrojó finalmente un informe preliminar que, aunque ya anticipaba, me golpeó con una contundencia inesperada. Lo que había comenzado como una sospecha de malversación se reveló como una operación de desfalco sistemático, orquestada con tal frialdad que costaba aceptar que todo hubiese sido ideado por alguien a quien abrí las puertas de mi vida sin restricciones. Según el informe, durante los 3 meses que estuve fuera del país, Raúl y sus cómplices habían desviado más del 55% de los ingresos generados por la empresa hacia cuentas vinculadas a 2 sociedades fantasma registradas a nombre de terceros. Una de esas sociedades fue constituida apenas 2 semanas después de mi partida, con domicilio en una oficina que jamás existió físicamente, y con un capital inicial irrisorio que no justificaba en absoluto las cifras que empezaron a ingresar en sus cuentas. La otra tenía una existencia legal más antigua, pero había estado inactiva por años hasta que, coincidentemente, volvió a operar justo cuando Raúl tomó el control del negocio.
A través de facturas falsas, contratos simulados de consultorías inexistentes y pagos por servicios logísticos jamás prestados, se drenaron fondos que debieron mantenerse en la cuenta operativa de la empresa. Todo había sido disfrazado con documentación lo suficientemente ambigua como para que, en una revisión superficial, pasara inadvertido. El perito a cargo del caso me explicó con detalle cómo funcionó el esquema. Raúl presentaba a los empleados, en especial a los nuevos, contratados por él mismo, a sus socios como inversionistas estratégicos. Personas que estaban aportando capital para expandir operaciones a otras ciudades. Nadie dentro del equipo se atrevía a cuestionarlo porque, formalmente, figuraba como representante legal en mi ausencia. Y porque cada decisión la acompañaba con una retórica cargada de tecnicismos y promesas de crecimiento. Incluso ofrecía bonos por metas que nunca existieron y llegó a firmar contratos laborales con cláusulas que rozaban lo ilegal. Muchos de los trabajadores que intentaron poner límites terminaron renunciando, ahogados en un ambiente donde todo parecía convertirse en una sombra de lo que alguna vez fue una empresa transparente, honesta y orgullosa de su crecimiento ético. Con este informe en mano, mi abogado solicitó de inmediato una audiencia ampliada para incorporar las nuevas pruebas al expediente penal. Ya no estábamos ante una simple falsificación o una administración negligente. Lo que teníamos frente a nosotros era una estructura criminal que utilizó mi empresa como fachada para lavar dinero a través de transacciones simuladas. La gravedad del caso atrajo la atención de una fiscal especializada en delitos financieros, quien asumió la investigación con la seriedad que el asunto merecía. La fiscal fue clara: si la evidencia se sostenía durante el proceso, las penas que podrían enfrentar Raúl y sus socios incluían varios años de cárcel, además de la obligación de reparar económicamente el daño causado. Mientras todo eso sucedía en el ámbito judicial, yo seguía sumido en la tarea paralela de reconstruir lo que aún se podía salvar. Decidí reformular la estrategia comercial de la empresa desde sus cimientos. Dejé de lado momentáneamente la ambición de expandirme a nuevas ciudades o de abrir nuevas líneas de negocio, y me enfoqué únicamente en recuperar la confianza del círculo de clientes más fieles. Reuní al equipo original, incluyendo a algunos antiguos empleados que habían renunciado durante la administración de Raúl, y les ofrecí regresar con nuevos contratos, mejores condiciones laborales y, sobre todo, la garantía de que esta vez todo sería supervisado por mí directamente. Muchos aceptaron, movidos por la empatía hacia mi situación y por el afecto que aún sentían por la marca que ayudaron a construir desde sus primeras etapas. También lancé una campaña discreta, pero efectiva, en la que me reuní con proveedores, chefs invitados, decoradores y otros aliados estratégicos para informarles personalmente lo ocurrido. No se trataba de ventilar problemas internos, sino de hacerles ver que la empresa que conocían estaba siendo rescatada con un esfuerzo titánico y que necesitaba de su apoyo para volver a la senda correcta. Contra todo pronóstico, esa transparencia tuvo un efecto positivo. Muchos me ofrecieron condiciones preferenciales para reanudar operaciones, condonaron parte de las deudas que Raúl había dejado. E incluso me pusieron en contacto con nuevos clientes que valoraban la honestidad con la que me estaba manejando. Durante esos días, tuve también una conversación que me resultó tan amarga como necesaria con mis suegros. Ellos, hasta entonces, habían evitado pronunciarse claramente sobre la situación, atrapados entre el amor por su hijo y el entendimiento silencioso de que yo estaba actuando con razón. Esta vez, les pedí que se sentaran conmigo, sin mi esposa presente, y les mostré parte del informe pericial, incluyendo las cifras desviadas, los documentos falsos y los nombres de las empresas fantasma. No lo hice para humillar a Raúl frente a ellos, sino para quitarles cualquier excusa para seguir creyendo en medias verdades. Mi suegra rompió en llanto al ver los papeles. Mi suegro, más seco y endurecido por los años, solo dijo que lo habían criado con principios y que no entendía en qué momento su hijo había decidido torcer su camino. Me aseguraron que no lo estaban ayudando económicamente desde que explotó el escándalo y que no tenían intenciones de intervenir a su favor en el proceso legal. Fue una conversación triste, pero me liberó del peso emocional de seguir cargando con las tensiones familiares sin claridad. Mientras tanto, Raúl se mantenía en silencio, escondido en la sombra del proceso judicial, sin hacer declaraciones oficiales y sin responder a las citaciones iniciales del tribunal.
Sin embargo, su abogado presentó un escrito solicitando una mediación extrajudicial en la que se ofrecía a llegar a un acuerdo para devolver parte del dinero desviado, a cambio de que retirara la demanda penal. Fue un movimiento desesperado y previsible. Lo rechacé sin siquiera considerarlo. Mi objetivo no era simplemente recuperar el dinero, aunque cada centavo robado debía ser devuelto. Mi objetivo era demostrar que nadie, ni siquiera alguien con acceso íntimo a mi vida, podía destruir mi trabajo y salir caminando sin pagar el precio. Raúl aún no entendía que esta no era una disputa entre familiares, sino una batalla entre lo justo y lo miserable, entre quien construyó algo con esfuerzo y quien creyó que podía saquearlo impunemente. En ese momento, supe que la venganza que llevaba meses gestando no tenía que ver con gritarle en la cara ni con destruirlo emocionalmente. La verdadera venganza era llevarlo, paso a paso, por cada instancia judicial, arrastrarlo por el proceso con la misma lentitud con la que él manipuló todo en mi ausencia. Que no pudiera dormir tranquilo ni un solo día sin preguntarse cuándo llegaría la próxima citación, cuándo le embargarían sus bienes, cuándo lo citarían para rendir cuentas. Y si el destino decidía que todo eso lo llevara, además, tras las rejas, entonces sabría que finalmente se hizo justicia. No por venganza impulsiva, sino por respeto a mi trabajo, a mi nombre, a mi dignidad. Y sobre todo, por no haberme rendido cuando todo parecía perdido. Actualización final. 6 meses después del inicio oficial del proceso legal y casi un año completo desde el día en que entregué temporalmente las llaves de mi empresa a alguien que, en retrospectiva, no merecía ni el más mínimo grado de confianza, llegó finalmente la resolución que marcaría el cierre de una de las etapas más oscuras y transformadoras de mi vida. La audiencia final tuvo lugar una mañana gris, en una sala de juzgado sobria, con paredes blancas gastadas por el tiempo, y un ambiente en el que podía sentirse la tensión flotando entre los asistentes como un humo denso que nadie se atrevía a disipar. Frente al juez, con los expedientes apilados en el escritorio y el rostro imperturbable, se leyeron los fallos que determinarían no solo la responsabilidad civil de Raúl y sus socios, sino también el destino legal de cada uno de los implicados. Fue una jornada extensa, técnica, plagada de términos jurídicos, pero en medio de todo ese lenguaje especializado, había algo que era completamente claro: la verdad se había impuesto con una fuerza irrefutable. Y las mentiras habían comenzado, finalmente, a tener consecuencias. El juez ordenó la devolución inmediata de la participación societaria que había sido asignada ilegalmente a los 2 supuestos socios que Raúl introdujo mientras yo estaba fuera del país. El 40% de la empresa que habían usurpado quedó oficialmente anulado del registro mercantil, y la titularidad total fue restituida en su totalidad a mi nombre. Asimismo, se emitió una orden de embargo preventivo sobre los bienes de Raúl, así como sobre los activos de las 2 empresas fantasma utilizadas para desviar los fondos. Se reconoció que hubo falsificación documental, uso indebido de facultades de representación y fraude financiero. Aunque aún quedaba por determinar si la pena incluiría cárcel efectiva o una condena sustitutiva bajo el sistema de justicia transicional al que sus abogados intentaban acogerse. Pero en ese momento específico, lo que más me importaba no era la duración de su sentencia ni el tipo de reclusión que enfrentaría, sino el simple hecho de que, por fin, había una resolución oficial, firme, que reconocía que lo que él hizo fue un crimen y no un malentendido, una estafa y no un error. Mi abogado, un hombre reservado y metódico, me miró apenas el juez cerró la carpeta y se levantó de su asiento. Su gesto fue contenido, profesional, pero bastó un leve movimiento de cabeza para que yo entendiera que el trabajo había sido bien hecho. Afuera, en la explanada del juzgado, me quedé unos minutos observando el cielo opaco mientras el viento me traía ecos distantes del murmullo de otras personas con otros conflictos. Pensé en cómo todo pudo haberse evitado si hubiese sido menos confiado, si hubiese puesto límites más claros, si no hubiese idealizado la figura de Raúl solo por el hecho de ser parte de mi familia. Pero esos pensamientos, aunque inevitables, ya no tenían el peso que solían tener. La culpa dio paso, lentamente, a una forma de sabiduría que solo se adquiere atravesando una traición de esa magnitud. En paralelo a la resolución judicial, mi empresa había alcanzado una especie de nuevo equilibrio.
El equipo consolidado durante los últimos meses trabajaba con una cohesión que no recordaba haber visto ni siquiera en los mejores momentos antes del desastre. Cada miembro sabía lo que había pasado, no solo por rumores, sino porque yo me encargué personalmente de compartir, con la mayor transparencia posible, el estado real de las cosas. Quise que todos sintieran que eran parte de una recuperación, no de una empresa contaminada por un escándalo. Gracias a esa reconstrucción interna, recuperamos clientes, incluso conseguimos algunos nuevos que llegaron recomendados por aquellos que apreciaron la honestidad con la que manejé la crisis. La reputación, aunque dañada, estaba sanando. No por estrategias de marketing ni campañas costosas, sino porque el trabajo volvía a hablar por sí solo. Los eventos empezaron a multiplicarse, las cuentas regresaron a números positivos y, por primera vez en muchos meses, las proyecciones a futuro dejaron de ser una fuente de ansiedad para convertirse en una fuente legítima de entusiasmo. La relación con mi esposa, que inevitablemente se había visto afectada durante el proceso, encontró también un nuevo equilibrio. Ella, dividida por el dolor de ver a su hermano enfrentando un proceso penal y el deber de respaldarme, transitó por un camino difícil de silencios, dudas y lágrimas que nos costó mucho superar. Pero lo hicimos. No porque fingimos que nada había pasado, sino porque ambos elegimos enfrentar la verdad con madurez y decidimos que nuestra relación no iba a ser la siguiente víctima de Raúl. Ella entendió que mi determinación no tenía que ver con orgullo ni sed de venganza gratuita, sino con la necesidad vital de defender lo que me pertenecía. Y yo entendí que el amor verdadero también implica saber poner límites, incluso cuando esos límites hieren a los que más queremos. Respecto a Raúl, desde el fallo del juez, no he vuelto a tener contacto directo con él. Cualquier comunicación pasa ahora por sus abogados. Sé que está enfrentando problemas económicos severos, que las cuentas que usó fueron congeladas de forma definitiva, que está en la lista de vigilancia de operaciones financieras sospechosas, y que tiene otros procesos abiertos por denuncias similares de personas a las que también estafó en años anteriores. Su caída, lejos de ser un accidente aislado, parece formar parte de un patrón de conducta que solo ahora comienza a salir a la luz con fuerza. Irónicamente, su nombre, que durante años llevó consigo una reputación de tipo confiable, familiar, servicial, hoy está asociado a una estafa sistemática que será difícil que olvide. Y si la justicia decide eventualmente enviarlo a prisión, será solo la culminación de un camino que él mismo pavimentó con cada mentira, cada firma falsa, cada peso robado. Yo, por mi parte, decidí que no iba a quedarme anclado al rencor. No porque lo perdone, porque no lo hago, sino porque comprendí que vivir con rabia perpetua me mantendría atado a él incluso después de haber ganado. Mi venganza fue completa, no porque lo destruya emocionalmente, sino porque desmantelé su juego pieza por pieza, expuse su miseria frente a todos y recuperé lo que me pertenecía con la cabeza en alto. Le demostré, no con gritos ni escándalos, sino con acciones legales, disciplina y constancia, que nada de lo que construí podía ser arrebatado sin consecuencias. Hoy, cuando camino por la cocina del local y escucho al equipo trabajar con entusiasmo, cuando reviso las cuentas y veo los números estabilizados, cuando cierro contratos nuevos sabiendo que cada línea está protegida por una estructura sólida, siento una paz que no viene de haber olvidado, sino de haber sobrevivido. Y sobre todo, de haber vencido. Porque a veces, la justicia no es solo un veredicto en un papel firmado por un juez. A veces, la justicia es recuperar lo que se creyó perdido y seguir adelante con la certeza de que nadie, por muy cercano que parezca, tiene el derecho de apropiarse de lo que uno ha construido con dignidad. Esa es la clase de victoria que deja marcas, sí, pero también deja cimientos más fuertes que cualquier contrato. Y eso, para mí, vale más que cualquier castigo.